Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mí. Hola, muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más, se nos fue una semanita más y damos gloria al Señor que pudimos hacer esto, que nos encanta predicar la palabra del Señor y confiamos en el Señor, que la bendita palabra de Dios haya llegado a sus corazones, a sus vidas, como también oramos que llegue a nuestras vidas y que nos cambie, nos transforme y nos permita conocer un poco más de Dios. Bueno, hoy Dios nos va a dar una característica más, nos va a dar una idea más de su naturaleza y yo le animo a que esté muy pendiente, que esté muy atento, que escuche lo que el Señor tiene para decirnos nosotros hoy. Y dijo Dios, recuerde que cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando también de Jesús Dios. Ahora Jesús Dios hecho hombre, pero igual Él no ha perdido su naturaleza, Él sigue siendo Dios. Así que Jesús va a decir algo en esta tarde y yo confío en el Señor que pueda animar la vida de algunas personas que tal vez están pasando en un bachecito con respecto a esto que Jesús nos va a hablar hoy. Y dijo Dios, yo no te condeno, yo no te condeno. Y va a ser muy difícil hablar de esto con alguien que no ha conocido realmente la naturaleza de Dios o que conoce solamente un lado de Dios, porque en redes sociales se ve muchísimo personas atacando a otras ministerialmente, llamando a otros pastores herejes, ecuménicos. Es increíble uno escuchando de artistas cristianos gente hablando mal y diciendo es un ecuménico, es un hijo del diablo, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo consuma por hereje, etc. Y por lo general cuando la gente habla así es porque tiene muy poco conocimiento de la naturaleza de Dios. Es porque realmente no se les ha manifestado el amor y la bondad de Dios. Ahora, el mensaje del Evangelio es el mensaje de buenas nuevas. Si usted mira Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted mira ante todo este versículo, que es un poema extraordinario del amor de Dios, la única frase que aparece es para que el hombre que cree en Jesús no se pierda. ¿Cuál es el motivo del mensaje del Evangelio? Es que la gente no se pierda. Y en ese orden de ideas, nosotros como hijos de Dios necesitamos entender perfectamente como los que llevan las buenas nuevas de salvación, como los que comparten el mensaje del Evangelio, necesitamos conocer la naturaleza de nuestro Dios. Y la naturaleza de nuestro Dios no es una naturaleza de condenación, no es una naturaleza de odio, de rencor y de resentimiento por el pecado del hombre. Es una naturaleza de amor y que llama al hombre que salga de su pecado y venga y reciba de su amor. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, en Juan capítulo 8 quiero que hallemos esta nueva característica de nuestro Dios. Yo no te condeno. Y está en Juan capítulo 8 verso 3 y dice Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Ahora me preocupa de estos religiosos que dice que una mujer sorprendida en adulterio la llevaron a Jesús, pero hasta donde yo sé y he escuchado, para adulterar se necesitan dos. Bueno, le llevaron a la mujer únicamente y la pusieron en medio y le dijeron, Jesús, Moisés nos dijo en la ley que a estas mujeres sorprendidas en adulterio había que apedrearlas. Eso hace la religión, eso hace el odio, eso hace el resentimiento y eso hace al religioso que no conoce de Dios, que hable de esta forma, porque no conoce la naturaleza de Dios. Ahora, estos religiosos están interpretando la ley. Acuérdense, usted y yo no estamos bajo la ley, estamos bajo un mejor pacto, pero estos religiosos estaban viviendo en la ley e interpretando la ley como a ellos se les daba la gana, porque no es cierto. Moisés no dijo que a la mujer adúltera había que apedrearla. Déjeme digo lo que dice realmente la ley levítica. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera irremisiblemente serán muertos. ¿Qué estaba diciendo la ley? Que ambos adúlteros tenían que ser muertos. Ambos, los dos, juntos el par. Ambos deben morir. Pero aquí estos religiosos estaban interpretando la ley como a ellos se les daba la gana. Y mucha gente hoy interpreta la naturaleza de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios y el juicio de Dios como a ellos se les da la gana. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque no han tenido una revelación de quién es Dios. Porque no han tenido que a Dios no lo mueve el odio y el resentimiento. A Dios lo mueve el amor. ¿Recuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo.
La gente religiosa no puede entender el amor de Dios y no se les puede revelar, y tal vez muchos de ellos no pueden recibir el perdón y no pueden recibir el paz y salvo de Dios que les da acceso a todas las bendiciones que hemos hablado anteriormente, porque están en condenación y porque alguien les predicó: usted no tiene derecho a acercarse a Dios. Usted es un pecador, usted cometió un error, usted se equivocó, usted tal día y tal día se equivocó, usted no tiene derecho a nada de Dios. Y eso no es lo que nos va a enseñar Dios, a Jesucristo. Entonces le llevan a esta mujer y le preguntan: entonces, ¿qué hacemos, Jesús? Moisés dice que hay que apedrearla. Jesús no dice absolutamente nada. Ellos insisten, insisten, insisten. Entonces finalmente el Señor se voltea y les dice: si ninguno de ustedes tiene falta, si todos ustedes son santos, si ustedes nunca se han equivocado en la vida, entonces bien puedan, apedréenla. Y dice que uno a uno se fueron yendo, uno a uno se fueron alejando. Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Y qué me he dado cuenta con el pasar del tiempo? Que la religión ha avanzado. La religión consiguió la vacuna para saltar por encima de esta premisa que Jesús dice. Jesús les dijo: si ninguno de ustedes ha pecado, entonces bien pueda, apedréenla. Dice que todos se alejaron, acusados por su conciencia, y se fueron. Pero ¿sabe qué? Eso no funciona tanto hoy. El cristiano, digo cristiano entre paréntesis porque realmente no es cristiano y realmente no es seguidor de Cristo, pero encontró la forma y encontró la manera para saltar por encima de esto. Y para anteponer su pensar y su yo creo y su interpretación del Evangelio para apedrear a otros que han cometido errores y que se han equivocado. Y esa no es la naturaleza de Dios. Esa no es lo que nos quiere mostrar Jesús. Versículo 7. Y como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo: quien de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Hay muchísima gente que ya aprendió a saltar por encima de esto, y aún con pecado, y aún con su vida al revés, y aún con un entendimiento erróneo del Evangelio, sacan y apedrean a la persona que cometió el error. Esto que Jesús dijo salvó a la adúltera de ser apedreada. Pero en nuestros tiempos modernos, el religioso recalcitrante y el religioso 100%, él va a saltar por encima de eso. Y va a tomar sus argumentos y va a usar versos de la palabra para apedrear a quien cometió el error. Ahora, hablaba con alguien esta semana y me comentaba una situación difícil que le pasó en su vida. Otra persona casi lo mata, y casi lo mata a él por accidente. Y él decía: donde yo hubiera estado y donde yo lo hubiera visto y donde yo lo hubiera cogido. Bueno, gracias al Señor, hoy por hoy ha sido transformado por la palabra, ya está dejando eso quieto y está dejando eso atrás. Pero otra hubiera sido la historia, yo habría hecho. Yo hablaba con él y le decía: sí, y tal vez nos gustaría que Dios hiciera justicia, y tal vez nos gustaría que Dios cogiera en el acto y esa persona la fulminara y le hiciera. Y le decía, yo le preguntaba: ¿usted no ha cometido errores? ¿Usted no se ha equivocado? ¿Usted no ha hecho mal a otras personas? Y él me decía: pues bueno, sí, tal vez sí, sí, sí. Bueno. Entonces, si usted llega a clamar juicio para el que le hizo el mal a usted, tenga la seguridad que el mismo Dios que va a hacer juicio con esa persona que le hizo daño a usted, va a hacer juicio contra usted por el mal que ha hecho a otros. Entonces, ¿no será mejor perdonar? ¿No será mejor dejar la ofensa atrás? ¿No será mejor deshacernos de ese peso de resentimiento y de odio y de amargura que nos ata y que no nos deja avanzar por esa falta de perdón? ¿No será mejor hacerlo a la manera de Jesús? Jesús les dijo a los religiosos: si ninguno de ustedes tiene pecado, bien pueda. Y dice que Jesús, que en otro momento Jesús enderezó y miró a la mujer. Y no viendo a nadie, dice versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella le respondió: Señor, ya no hay nadie. ¿Se fueron?, dice Jesús. Sí, Señor, no quedó nadie. Y Jesús, el único que tenía derecho para condenarla, porque fue santo y sin pecado, el único que tenía derecho para fulminarla, el único que nunca pecó, que nunca se halló, ni se ha hallado, ni se hallará maldad en su corazón, y en su vida, y en su caminar, el único que realmente tenía derecho para fulminarla, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Eso es para pensar. Y eso es para pensar para muchos que actúan como jueces hoy, para odiar y para repudiar a otros que se han equivocado. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos en determinado momento perdimos el rumbo de nuestras vidas. Pero el amor y la bondad de Dios siempre están ahí listas para levantarnos. El punto es, tú,
Si tú, ¿en qué camino estás? Estás en el camino que tienes la naturaleza de Jesús, que, bueno, sí, se equivocó, vamos a darle una oportunidad, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo para salir adelante. O eres parte del que se equivocó, nunca más tener, no, nada, ese es desechado, no tiene absolutamente derecho a nada, nada. Eso habla mucho de la naturaleza. ¿Qué naturaleza tienes viviendo en ti? ¿Y sabe una cosa? Viene un versículo a mi espíritu en este momento, dice que en aquel día, cuando estemos en la presencia del Señor, dice, muchos se acercarán a Jesús diciendo, Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios, Señor, hicimos... Y el Señor dijo, apártense de mí, no los conozco. Apártense de mí. ¿Por qué? Porque no caminaron bajo la premisa fundamental de Dios. ¿Cuál es? El amor, la compasión, la misericordia y el perdón. El perdón. Ni yo te condeno. El Señor no te condenó a ti cuando estabas perdido en tus pecados, porque juzgas tan livianamente, porque quieres el juicio y la exterminación de otro hermano que falló. Si el Señor te perdonó, si el Señor te amó, si el Señor te recibió como estabas y te dio una nueva vida y una nueva oportunidad, tú estás obligado en un deber moral de si te dices cristiano y si te dices seguidor de Cristo, de tener su naturaleza, de que aunque tenía el poder para condenar y el poder para apedrear a esta mujer, en su amor y en su compasión no lo hizo. Ahora Dios no solamente le dijo, no te condono, le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. No es coger el pecado por deporte. Este no es un video para decirte, peque y haga de su vida lo que se le ofrezca y tranquilo, eso dele vuelo a la hilacha, eso tranquilo, peque y viva. Que eso. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si pecó, que si se equivocó, el amor, la bondad y la fidelidad del Señor están listos para restaurar su vida. Pero que de lo mismo que se le da a usted perdón, usted también necesita darle a otros. Usted también necesita impartir y dar de ese perdón que el Señor le dio a usted. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Para aquellos que dicen que usted no tiene el derecho a equivocarse, que si usted peca queda separado de la presencia de Dios y que a juicio eterno le viene, no. Mire lo que dice Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tranquilo, tenemos un abogado que nos defiende ante el Padre, y es Jesucristo el justo. El miércoles hablábamos de la llave es Cristo. Bueno, por medio de Cristo Él te puede restaurar, Él te puede perdonar, Él te puede hacer de nuevo. Pero tú necesitas entender que si Él administra perdón a tu falta y a tu pecado, tú también necesitas administrarlo con aquellos que te hacen daño. Ni yo te condeno. A quien te falle, a quien te haya fallado, a quien te haya herido, a quien te haya hecho daño, independientemente como sea, te robó, te quitó, te engañó, te defraudó, aplica lo que Jesucristo aplicó con esta mujer adúltera. Dile exactamente lo mismo. Ni yo te condeno, yo te perdono. Y vas a ver el peso extraordinario que se va a quitar de tus hombros. Y vas a caminar en la libertad. Y vas a poder perfectamente alzar tu rostro y decir, yo soy seguidor de Cristo, porque vivo conforme a lo que Él me enseñó. Él no condenó, Él no destruyó, Él no rechazó, por el contrario, Él amó. Y esa naturaleza se refleja en mí. Amado amigo, tú que nos ves por primera vez, y que tal vez estás cargando una pesada carga de odio, de resentimiento y de falta de perdón. El Señor quiere liberarte hoy. Recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Haz esta sencilla oración. Allí donde estás, inclina tu rostro y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde te confieso públicamente como mi único Señor y suficiente Salvador. Gracias por morir en una cruz por mis pecados. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, donde no se borrará jamás. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Es una oración sencilla pero eficaz y te da acceso a todas las bendiciones de Dios. Y una de las principales cosas que el Señor tiene para ti hoy, que te va a decir hoy es, yo no te condeno, yo te perdono, yo te doy otra oportunidad. Yo te llamo para que estés conmigo eternamente y para siempre, más adelante. Pero mientras ese día llega, tú eres